Si eres como yo, seguro que has oído hablar sobre la saga de películas de ciencia ficción de Dune, de Denis Villeneuve. Yo fui a ver las 2 primeras al cine, y créeme que no me decepcionaron para nada. Por si no estáis muy puestos en el universo de Dune, aquí va un pequeño resumen. Dune es una saga de libros escrita a mediados de los años 60 por Frank Herbert. Está considerada por muchos como una de las mejores obras de ciencia ficción de todos los tiempos. El primer libro por sí solo tiene casi 900 páginas, y de hecho se ha adaptado en una película dividida en 2 partes. El universo de Dune está repleto de conceptos científicos fascinantes. Viajes interestelares, escudos personales basados en partículas subatómicas, adaptación humana a entornos extremadamente duros, lunas que inclinan el eje de rotación de sus planetas, y mucho más. Y claro, eso me hizo pensar, ¿qué tan realistas son estas ideas? ¿Son pura ciencia ficción o están más cerca de la realidad de lo que creemos? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompañadme hoy mientras nos adentramos en el mundo de Dune para descubrir cuánto de esta obra pionera de la ciencia ficción se sostiene como ciencia y cuánto pertenece a la pura fantasía. Dune gira en torno al uso de viajes interestelares más rápidos que la luz, algo necesario si tenemos en cuenta que la historia transcurre a través de diferentes mundos y galaxias. De hecho, el propio autor menciona en un apéndice que en el universo de Dune hay más de 13.000 planetas. Son muchísimos planetas, así que, para no perdernos, vamos a centrarnos en los 3 principales: Giedi Prime, Caladan y Arrakis. Giedi Prime es el hogar de los Harkonnen, que actualmente gobiernan Arrakis y sus recursos, de los que hablaremos más adelante en el vídeo. Es un mundo totalmente industrializado, con casi nula fotosíntesis, lo que significa que probablemente dependerían del comercio con otros planetas para conseguir alimentos. Han sustituido casi todo lo natural por entornos artificiales, salvo un pequeño bosque que mantienen para explotarlo madereramente. Caladan, por el contrario, es un mundo oceánico exuberante, hogar de los Atreides y de nuestro protagonista, Paul. El agua abunda y el clima es bastante suave. Estos 2 mundos no podrían ser más diferentes de Arrakis, donde transcurre la mayor parte de la acción de la película. Arrakis es un planeta desértico que hace que el Sahara parezca un oasis. Es el tercer planeta de su sol, Canopus, orbitando a una distancia media de 87 millones de kilómetros. Esto es casi el doble de la distancia que separa la Tierra de nuestro Sol. Si estuviéramos tan cerca, la vida, tal y como la conocemos, lo tendría bastante complicado, dadas las temperaturas abrasadoras y la radiación ultra elevada. Entonces, ¿puede Arrakis realmente albergar vida? Bueno, es posible que Herbert se inspirase en una estrella real llamada Canopus, una estrella blanca de la constelación austral de Carina. Actualmente, esta estrella está en una fase evolutiva llamada bucle azul, en la que pasa de ser una estrella más fría a una mucho más caliente antes de volver a enfriarse. Esto significa que en algunos momentos, Canopus podría haber sido considerablemente más fría y tenue que muchas enanas amarillas como nuestro Sol. Eso situaría a Arrakis en la famosa zona habitable o zona de ricitos de oro de su estrella durante parte de su ciclo estelar, haciendo que las condiciones para la vida fueran mucho más favorables. Algo que me parece súper interesante de Arrakis es su órbita. Al igual que la Tierra, Arrakis está en tercera posición respecto a su estrella, pero ahí acaban las similitudes. A ambos lados de Arrakis hay 2 planetas mucho más grandes conocidos como los Gemelos. Gracias a los fans entregados que recopilan información en la wiki de Dune, sabemos que estos gemelos tienen órbitas elípticas. Estas órbitas tiran de Arrakis como si fuese un tira y afloja gravitacional, provocando que su trayectoria alrededor de la estrella sea inestable y cambiante. Por eso, un año en Arrakis puede durar entre 295 y 595 días estándar. Me pregunté si habríamos visto algo similar en nuestro universo conocido, y resulta que no es tan raro que existan órbitas altamente elípticas. Hemos descubierto bastantes exoplanetas que siguen este patrón. Además, sabemos que las órbitas muy excéntricas pueden influir en el movimiento de otros cuerpos dentro del mismo sistema, provocando cambios en la inclinación orbital, en la duración de la órbita o incluso resonancias orbitales. Sin embargo, creo que la variación tan drástica que vemos en Arrakis es bastante improbable en nuestro universo.
Para que ocurriera, tendría que darse un escenario extremadamente inestable y caótico. Y aún así, solo sería algo temporal. Hablando de órbitas, Arrakis también tiene un par de lunas que merecen mención. Krelln y Arbon se pueden ver claramente en el cielo nocturno de Arrakis. Krelln, la mayor de las dos, comparte bastantes características con nuestra luna. Da una vuelta completa cada 25,5 días. Está cubierta por una fina capa de polvo meteórico. Tiene un montón de cráteres y no tiene atmósfera. Arbon es mucho más pequeña y completa su órbita cada 5,7 días. Mientras que los gemelos influyen en la duración del año en Arrakis, estas lunas afectan la duración de los días, modificando la velocidad a la que Arrakis rota sobre su propio eje. El día medio en Arrakis dura unas 22,5 horas estándar, pero en circunstancias especiales, el día puede ser tan corto como 3,8 horas o tan largo como 51,4 horas. Según lo que sabemos de astrofísica, este tipo de escenario parece altamente improbable. La rotación planetaria está determinada principalmente por la conservación del momento angular, y cambiar esto requiere que actúe una fuerza externa. Técnicamente, la gravedad de las lunas sería esa fuerza externa, pero es muy poco probable que por sí sola cause fluctuaciones tan extremas en la rotación de Arrakis. De hecho, igual que pasa con la relación entre Arrakis y los gemelos, esta configuración también sería muy inestable y en la práctica duraría muy poco. Pasemos ahora a dos de los grandes tópicos de la ciencia ficción que tratan estas películas: los campos de fuerza y los viajes interestelares. En el universo de Dune, ambas tecnologías se basan en el mismo principio ficticio, conocido como el efecto Boltzmann. No voy a entrar en demasiados detalles técnicos, pero básicamente tiene que ver con las supuestas propiedades repelentes de las partículas subatómicas. Empecemos con los campos de fuerza que en la película se ven como escudos personales. Vemos a muchos personajes usando estos escudos durante los combates. Están generados alrededor del usuario gracias al efecto Boltzmann, creando una barrera defensiva que es impenetrable para objetos que se mueven a gran velocidad, como las balas. Sin embargo, objetos que se mueven más despacio, como una espada, pueden atravesar el escudo. Los científicos han intentado, sin mucho éxito, crear campos de fuerza o escudos invisibles en la vida real. La mayoría de los experimentos se han centrado en el electromagnetismo y el plasma. Todavía no hemos explorado métodos basados en partículas subatómicas, así que por ahora esto seguirá siendo pura ciencia ficción. Tampoco tengo muy claro cuál sería la razón científica para que un campo de fuerza subatómico proteja contra objetos rápidos, pero no contra los lentos. Puede que fuera simplemente una licencia narrativa para darle más emoción a la historia y tener esas escenas de lucha cuerpo a cuerpo tan espectaculares. Porque si los campos de fuerza bloquearan absolutamente todo, no habría sitio para esos épicos combates a cuchillo. Y eso sería una auténtica pena. Estos escudos están claramente muy por delante de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Apenas estamos empezando a entender cómo funcionan partículas subatómicas como los bosones y los quarks, y de momento parecen bastante impredecibles. Incluso aunque pudiéramos predecir su comportamiento, no está claro cómo interactuarían con la materia para formar esa barrera protectora que vemos en las pelis. Y luego está el tema de la conservación de la energía. La energía de los objetos que chocan contra el escudo tiene que ir a algún lado. Cabría esperar algún tipo de cambio en el escudo, ya sea cinético o térmico. En las pelis, los escudos se iluminan al recibir impactos, pero no queda claro cómo el efecto Boltzmann convierte esa energía cinética en calor y luego en luz. La otra gran aplicación del misterioso efecto Boltzmann es el plegado del espacio, que es la clave para los viajes interestelares, junto con la especia de la que hablaremos enseguida. Con la ayuda de un generador Boltzmann, los navegantes espaciales, conocidos como los navegantes de la cofradía, pueden literalmente plegar el espacio, permitiendo que las naves viajen más rápido que la luz. De entrada, sabemos que nada puede viajar más rápido que la luz sin violar las leyes conocidas de la física. Esto se debe a varias razones fundamentales que en esencia se resumen en la teoría de la relatividad de Einstein. Para empezar, cuando una nave estelar acelera, el tiempo empieza a dilatarse en relación a un observador que esté quieto. A medida que se acercan a la velocidad de la luz, el tiempo para la tripulación prácticamente se detendría. Así que viajar más rápido que la luz implicaría algún tipo de tiempo negativo.
Y si seguimos tirando de ese hilo, acabamos llegando a cosas como la paradoja del abuelo y otras paradojas de bucles temporales de las que ya hemos hablado en este canal. En segundo lugar, una nave que se acerca a la velocidad de la luz también vería cómo su masa se aproxima al infinito, lo que significaría que necesitaría una cantidad infinita de energía para superar esa velocidad. ¿De dónde sacaría esa energía? Ni idea. Pero por como lo muestra el director Villeneuve en la película, parece que las naves logran plegar el espacio de alguna manera, quizá mediante un agujero de gusano, para aparecer en su destino instantáneamente. Ya hemos hablado sobre la ciencia detrás de los agujeros de gusano en nuestro análisis de Interstellar, que podéis ver en nuestro canal. La segunda parte de la ecuación para los viajes interestelares es un misterioso polvo conocido como la especia. Tiene una importancia económica y política brutal en el universo de Dune, porque sin ella, los viajes interestelares serían imposibles. El único lugar donde se puede encontrar esta especia es en Arrakis, pero lo curioso es que no es la nave en sí la que se beneficia de la especia, sino los propios pilotos. Te lo explico. La especia provoca unos efectos bastante flipantes en la persona que la consume. Para los habitantes originarios de Arrakis, los Fremen, la especia es sagrada. Tiene unas propiedades anti-envejecimiento muy potentes y te ayuda a alcanzar un estado de clarividencia, ampliando tu conciencia y permitiéndote ver el futuro. Claro que también es increíblemente adictiva, y si la dejas de consumir, te mata. Los navegantes de la cofradía la toman cuando pilotan las naves estelares para alcanzar ese estado de hiperconsciencia. Los efectos precognitivos les permiten navegar el espacio plegado y guiar las naves a través del vacío interestelar al instante y sin peligro. Ahora bien, está claro que no conocemos ninguna sustancia que nos permita ver el futuro, porque si existiera, toda la industria de las apuestas se iría al garete de un día para otro, y eso sería lo de menos. Ver el futuro implicaría saber lo que ocurre antes de que ocurra, lo que rompe de lleno con las leyes de la causalidad. La causa debe preceder al efecto, no al revés. Con la precognición entramos en terreno de paradojas temporales y bucles que desafían las leyes conocidas. Además, viola la ley de conservación de la información, que dice que en un sistema cerrado no se puede crear ni destruir información. Lo más parecido a la especia que se nos ocurre en nuestro mundo son los psicodélicos, sustancias que los humanos de casi todas las culturas han usado durante milenios para alcanzar estados elevados de conciencia. Estas plantas psicoactivas también son consideradas sagradas por los pueblos que las consumen, igual que los Fremen consideran sagrada la especia de Arrakis. Eso sí, comerte un hongo mágico en mitad del espacio no va a hacer que tu nave viaje a la velocidad de la luz, por mucho que lo desees. Otra sustancia sagrada en Arrakis es el agua. El planeta es un desierto absoluto, sin precipitaciones naturales ni cuerpos de agua en la superficie. El único agua a la que los Fremen pueden acceder está almacenada en pozos subterráneos, pero ni siquiera se atreven a usarla, porque sueñan con que algún día servirá para transformar Arrakis, hacerlo más habitable y recuperar el poder que el Imperio les ha arrebatado. La otra única fuente de agua que tienen son los subproductos de sus propios procesos corporales. Te puedes imaginar que esto ha dado lugar a unas prácticas de reciclaje de agua de lo más extremas. Seguro que te fijaste en esos trajes que llevan los Fremen cada vez que salen de sus comunidades subterráneas. Se llaman destiltrajes y están diseñados para capturar y reciclar toda el agua posible del cuerpo. Filtran el sudor, la sangre, la orina y cualquier otra secreción a través de una serie de capas microdérmicas. Una vez separada el agua, va a un bolsillo de recolección. Los Fremen luego beben ese agua a través de un tubo, como si fuera una cantimplora. Suena asqueroso, pero también muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría si intentáramos hacer un destiltraje en la vida real? Lo primero que necesitaríamos es un material que filtre las cosas a nivel microscópico para separar los desechos del agua. Y de hecho, eso existe. Se llama membrana nanoporosa. Está hecha de poros tan pequeños que solo permiten que pase el agua. Todo lo demás que sea demasiado grande, como las bacterias, queda atrapado. Aquí en la Tierra, estas membranas se fabrican con una mezcla de materiales que lamentablemente serían muy difíciles de encontrar en Arrakis: metales, cerámica y polímeros.
El segundo gran reto que le veo a estos trajes es mantenerlos limpios. Existen varias formas de limpiar y mantener membranas nanoporosas, pero solo dos parecerían viables para los Fremen en Arrakis. O bien cepillar en seco los trajes con cepillos, o usar algún tipo de bomba manual para aplicar aire a presión. Aunque teóricamente podríamos usar tecnologías actuales para fabricar una versión muy básica de algo así, sinceramente dudo que muchas personas, salvo quizá Bear Grylls y otros expertos en supervivencia extrema, se animasen a ponérselo. Siendo Arrakis un planeta desértico, no hay mucho de lo que hablar en cuanto a formas de vida alienígena. Sin embargo, hay una criatura que es verdaderamente impresionante, tan grande que parece imposible. Estoy hablando, por supuesto, del gusano de arena. Para empezar, ¿cómo podría sobrevivir una criatura tan enorme sin apenas comida en el desierto? Bueno, resulta que aquí en la Tierra tenemos un animal de tamaño igualmente descomunal que ha encontrado una solución parecida a este problema. Según parece, los gusanos de arena se alimentan de manera muy similar a las ballenas azules. Se tragan ingentes cantidades de arena del desierto y filtran el plancton microscópico que vive allí. Vale, pero ¿tiene esto sentido a nivel proporcional? Las ballenas azules comen entre 1 y 4 toneladas de plancton al día durante la temporada de alimentación veraniega. Las ballenas miden unos 25 metros de largo y solo se alimentan en aguas árticas, que suponen el 1,3% de toda el agua del océano. Sin tener en cuenta las diferencias de metabolismo, un gusano de arena de 200 metros de largo, alimentándose al mismo ritmo, necesitaría entre 8 y 35 toneladas de plancton de arena al día. Es una cantidad brutal. Pero si tenemos en cuenta que los gusanos de arena tienen a su disposición el 100% de la superficie del planeta para alimentarse, frente al 1,3% de las ballenas, supongo que podrían mantenerse vivos de esa manera. Ahora bien, no dependen del agua para sobrevivir, y que yo sepa, no existe ningún organismo, ni siquiera los extremófilos más resistentes, que no necesite agua de alguna manera para seguir viviendo. Hablando de agua, pasemos a hablar de la terraformación de Arrakis. Uno de los grandes objetivos de los Fremen es convertir al menos partes de Arrakis en un mundo verde, frondoso y mucho más habitable. Por eso sus pozos subterráneos son tan valiosos para ellos. Cualquier tipo de terraformación tendría que empezar con el agua. Lo que voy a contar ahora no se muestra en ninguna de las dos películas, pero es un pequeño spoiler de los libros. Así que si estás pensando en leerlos o ya los estás leyendo, quizá quieras saltarte esta parte. Varios miles de años en el futuro, respecto a cuando se sitúan las películas, Arrakis sí que es terraformado con éxito por los poderes gobernantes. No he encontrado demasiada información sobre cómo lo lograron exactamente, pero eso no me ha impedido imaginar algunas ideas. Terraformar un desierto puro y duro para transformarlo en un clima templado es un proyecto extremadamente ambicioso, limitado principalmente por el tiempo. No es algo que pudieras lograr en una sola vida. Por suerte, para los habitantes de Arrakis, la especia funciona como una fuente de juventud, así que el tiempo no es un problema tan grande. Me recuerda a conceptos similares que hemos tenido aquí en la Tierra sobre terraformar Marte. Por ejemplo, la idea de Casey Handmer, arquitecto de sistemas de software de la NASA, que propuso enviar una flota de velas solares a Marte para sublimar el dióxido de carbono congelado y engrosar la atmósfera. Otra idea, algo menos delicada, es la de Elon Musk. Soltar 10.000 bombas nucleares sobre los casquetes polares de Marte para liberar dióxido de carbono y vapor de agua. Engrosar la atmósfera calentaría el planeta hasta temperaturas más parecidas a las de la Tierra, pero los científicos aún no se ponen de acuerdo en si hay suficiente dióxido de carbono congelado para que funcione este método. La atmósfera de Arrakis, en cambio, ya es parecida a la de la Tierra. Para dar el pistoletazo de salida a la terraformación allí, supongo que tendrías que importar agua de otros planetas. También tendrías que tener en cuenta la calidad del suelo, la modificación del clima, la restauración de ecosistemas y la estabilidad general del clima. Además, sería necesario introducir especies para construir y mantener ecosistemas variados y resistentes, algo que de hecho el emperador del momento en que Arrakis fue terraformado logró realizar. En mi opinión, Dune está a la altura de su reputación como pionera del género de ciencia ficción. Tiene todo lo que podrías desear. Múltiples mundos, viajes interestelares, campos de fuerza
extrañas criaturas alienígenas y polvos místicos con propiedades que parecen mágicas. Dune nunca pretendió ser científicamente exacta. Realmente pone el énfasis en la ficción de la ciencia ficción y nos anima a usar la imaginación. Los universos ficticios nos ofrecen la oportunidad de explorar lo que sabemos y lo que todavía no, profundizar en nuestra comprensión de la física y hacernos una idea de hasta dónde llegan los límites actuales de la ciencia. Como dijo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento está limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimulando el progreso y dando lugar a la evolución. Y eso hace que ficciones como Dune merezcan la pena. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.